La clase de hoy continuaremos realizando algunos ejercicios sobre esfuerzos característicos, su determinación y posteriormente el dibujo de esos diagramas que representan los esfuerzos que se producen en las secciones de nuestro elemento estructural. Hoy vamos a dedicarnos a otros elementos estructurales, a pórticos y a elementos con articulación. Bueno, vamos a comenzar con un pórtico. Recordemos lo que es un pórtico. Es una estructura formada básicamente por dos o más barras. En este caso tenemos un pórtico de 2 barras. La barra que está vertical se llama parante o pie derecho del pórtico y la barra que está horizontal se llama travesaño o dintel. Recordemos que cuando empezamos a analizar un elemento estructural, lo primero que hacemos es ver cuáles son las cargas, cómo está apoyado. En este caso es un pórtico de 2 barras que tiene un apoyo móvil en la base del pie y un apoyo fijo B en la punta o extremo derecho del travesaño. A su vez, el pie está accionado por una carga uniformemente distribuida de 20 kN por metro, que ya la hemos convertido en una concentrada equivalente de multiplicar 20 kN por metro por la longitud 4 metros, nos da una carga concentrada equivalente de 80 kN. Recordemos también que la representación de las cargas concentradas equivalentes las hacemos levemente distintas a las cargas puntuales, en este caso con líneas de rayas o puntos, para diferenciarlas, ya que si bien nosotros hacemos una conversión para poder operar, el efecto de una carga distribuida, en este caso de manera uniforme, es muy distinto al accionar de una carga puntual. Por lo tanto, esta conversión es simplemente para operar, pero debemos recordarlo. En el travesaño, es decir, en la barra horizontal, tenemos una carga uniformemente distribuida también de punta a punta de este travesaño y tenemos una carga puntual a 1 metro del apoyo derecho de 10 kN. Como habíamos hecho la vez pasada, tenemos que recordar para convertir esta carga uniformemente distribuida en una concentrada o dos concentradas puntuales equivalentes, vamos a dividirla según la carga esta puntual que aparece. Es decir, a partir de la carga puntual hacia la izquierda vamos a considerar un sector de carga y vamos a dibujar la concentrada equivalente y a partir de esta fuerza puntual a la derecha, si bien es toda la misma carga, vamos a considerar otro sector de carga y expresar su concentrada equivalente. Habiendo hecho, digamos, todo este análisis de las distintas cargas que están actuando en nuestro elemento, vamos a ver cómo tendríamos que recorrer este pórtico para ir analizando las distintas cuestiones. En todo elemento estructural habíamos dicho que siempre hacemos un recorrido o un barrido de izquierda a derecha, bien sea, en este caso, en este tema que estamos viendo para determinar secciones notables, bien sea para ir hallando los esfuerzos característicos sección a sección, bien sea también para luego establecer la variación que va a haber entre una sección y otra de un mismo esfuerzo. Para hacer este recorrido de izquierda a derecha, en el caso de los elementos como los que veíamos hasta la clase pasada, que eran vigas, era muy sencillo porque simplemente empezábamos por el extremo izquierdo y culminábamos en el extremo derecho. Ahora, en el caso de los pórticos, el problema o la duda se nos puede presentar con las barras verticales, es decir, con los parantes de los pórticos. Bueno, siempre vamos a considerar que la parte inferior
es la izquierda y la parte superior es la derecha. Les hice esta animación, como que les levanté en sentido horario el parante para saber y recordarnos que la parte de abajo del parante está quedando a la izquierda y la parte de arriba del parante está quedando a la derecha. Y este va a ser nuestro recorrido o nuestro sentido de lectura. Repito, bien sea para establecer las secciones notables, bien sea para ir determinando los esfuerzos y establecer las variaciones entre los mismos. Así que ese va a ser nuestro criterio de acción. Por supuesto que en todo elemento estructural lo primero que debemos hacer es ponerlo en equilibrio. Para eso determinamos las reacciones de vínculo, en este caso, bueno, ya las hemos averiguado. En el caso del apoyo A, tiene una reacción BA de 61 kN, y en el caso del apoyo B, que es el apoyo fijo, tiene una vertical de 9 kN y una horizontal HB de 80 kN. El segundo paso sería determinar si las secciones notables. Y ahora sí vamos a empezar a recorrer este pórtico de izquierda a derecha. Dijimos que izquierda, en el caso de los parantes, es abajo. Por lo tanto, la primera sección notable la vamos a establecer inmediatamente después de este apoyo A. Es decir, coincidente con el inicio de la barra y el inicio de la carga distribuida también. La sección 2, seguimos recorriendo la barra, la vamos a establecer en correspondencia con el final de esta carga uniformemente distribuida, pero a su vez hemos llegado a lo que se llama nudo, que es el encuentro de dos o más barras. Y habíamos establecido que una de las secciones notables había que, en el caso de los pórticos, determinarlas antes y después de los apoyos o nudos en el caso del pórtico. Entonces, establecemos la sección 2 justo antes del nudo y establecemos la sección 3 justo después del nudo. La sección 3 coincide también con el inicio de esa otra carga uniformemente distribuida. Luego, la sección 4 inmediatamente antes de la carga puntual de 20 kN, que es esta. La sección 5 inmediatamente después de esa carga de 20 kN. Y la sección 6 al final de la barra, al final de esa carga distribuida, inmediatamente antes del apoyo B. Recordemos que las secciones notables se colocan, por ejemplo, como en este caso, en torno a cargas puntuales, pero nunca en torno a concentradas equivalentes. Por eso la recomendación de dibujar estas concentradas equivalentes a las cargas distribuidas con líneas de puntos para no confundirnos. Nunca debemos establecer secciones notables antes o después de esas cargas concentradas equivalentes porque en rigor no hay absolutamente ningún cambio en la situación. A partir de la determinación de las secciones notables, estamos en condiciones de calcular esos esfuerzos característicos en cada una de esas secciones. Vamos a confeccionar un cuadro para hacerlo esto un poquito más ágil y más, digamos, expresarlo de manera un poco más clara, en donde establecemos en la primera columna todas las secciones notables, en la segunda columna vamos a poner los esfuerzos de corte, en la tercera columna los esfuerzos de momento flexor y en la cuarta columna los esfuerzos normales. Vamos a arrancar por la sección 1 y por el esfuerzo de corte. Recordemos que si abajo es izquierda y arriba es derecha en el caso de los parantes, quiere decir que nosotros estamos viendo la barra desde la derecha. Estamos viendo desde acá esta barra. Por lo tanto, tenemos que fijarnos que la sección 1, que es
perpendicular, digamos, al eje de la barra, la sección 1, miramos hacia izquierda y tenemos que ver las fuerzas o fuerzas que producen corte. Recordemos que el corte es un esfuerzo tangencial a la sección, es decir, que tiene la misma dirección de la sección. Por lo tanto, si de 1 miramos a izquierda, o sea, miramos hacia abajo, no hay ninguna fuerza que nos esté produciendo en 1 esfuerzo de corte. Por lo tanto, el corte en 1 es 0. Cuando llegamos a 2, recordemos, estamos viendo la barra desde la derecha. Llegamos a 2, miramos a izquierda. La izquierda de 2 sería todo esto. Y entonces tenemos que analizar qué fuerza o fuerzas estarían produciendo corte en la sección 2. La única fuerza que está produciendo corte es esta fuerza, digamos, esta carga concentrada equivalente de 80 kilonewtons, que es, digamos, tangencial a la sección, tiene la misma dirección de la sección. Va hacia abajo, en definitiva, con lo cual ahí tendríamos un valor de corte negativo de 80 kilonewtons. Ahora vamos a la sección 3. La sección 3 está inmediatamente después del nudo. Si bien 2 y 3 son secciones infinitamente próximas, es decir, no hay distancia entre ellas, la realidad es que la sección 2 está sobre la barra que conforma el parante del pórtico y la sección 3 está sobre el travesaño. Es decir, que no son secciones paralelas, sino que están entre sí, digamos, perpendiculares. Cuando llegamos a 3, entonces, tenemos que analizar de 3 a la izquierda qué fuerza o fuerza nos están generando corte. Y la única fuerza que estaría generando corte sería BA de 61 kilonewtons positivo, porque va hacia arriba, ya que la de 80 kilonewtons va en el sentido perpendicular y no generaría corte. Bueno, en la sección 4 tendríamos la de 61 kilonewtons menos la de 40 kilonewtons, o sea 21 kilonewtons. En la sección 5 actuó esta carga puntual de 20 kilonewtons y en la sección 6 actuó la carga de 10 kilonewtons, es decir, tendríamos un corte negativo de menos 9 kilonewtons. Ahora vamos a pasar a calcular los momentos, también sección a sección. Empezamos por la sección 1 y momento izquierda de 1 es 0. En la sección 2, la fuerza BA no genera momento en 2, ya que su recta de acción pasa por el punto 2, entonces no habría distancia de momento. Pero la fuerza de 80 kilonewtons por la distancia de 4 metros sí está generando un momento negativo, es decir, un momento antihorario. En la sección 3, que es infinitamente próxima a 2, no hay distancia, no hay variación de momento, también tendríamos a izquierda de 3 el mismo valor, menos 160 kilonewtons metro. En 4 tendremos que hacer toda la cuenta, 61 kilonewtons por 4 metros giro positivo, menos 80 kilonewtons por 2 metros giro negativo, menos 40 kilonewtons por 2 metros giro negativo. Todo eso da 4 kilonewtons metro. En 5 sería el mismo valor, secciones 4 y 5 infinitamente próximas. Y en 6 tendríamos un valor de momento 0. Tendríamos que hacer todas las fuerzas por las distancias, izquierda de 6, o si miro de 6 a derecha, me voy a dar cuenta enseguida que el momento es 0, ya que hay fuerzas pero no hay distancia. Por último, los esfuerzos normales, los empezamos a determinar a partir de la sección 1. Miramos de 1 a la izquierda, o sea, abajo, y encontramos que BA de 61 kilonewtons está comprimiendo a esa sección, por lo tanto, el valor de 61 kilonewtons como esfuerzo normal es un valor negativo por convención. En 2, miramos a izquierda, vemos exactamente lo mismo.
Cuando llegamos a 3, a izquierda de 3, la fuerza que estaría produciendo compresión, en este caso, es la de 80 kilonewtons, que es perpendicular a la sección 3. Perpendicular o normal, ¿no es cierto?, a la sección 3. Pero ya la de 61 kilonewtons no, porque es tangencial. En 4, entonces, tendríamos lo mismo, en 5 lo mismo, y en 6 lo mismo. Si yo miro desde la sección 6 a derecha, tengo que encontrar una fuerza igual y contraria. Ahora vamos a dibujar todos estos esfuerzos característicos que hemos trazado. Para eso siempre vamos a tener los valores a mano y vamos a encolumnar hacia un lado o hacia otro los distintos diagramas. Yo podría haber encolumnado los diagramas hacia abajo en este pórtico, pero bueno, por la distribución en este slide o en la hoja de papel, lo encolumné pero hacia la derecha. Nunca vamos a poder encolumnar, digamos, las dos barras. Siempre vamos a tener que hacerlo para un lado o para el otro, pero es indistinto. Bueno, a partir del dibujo de los ejes el eje de este pórtico, vamos a ir dibujando los valores, sección a sección, del esfuerzo de corte. En el caso de la sección 1, el valor de corte es 0, o sea que estaría en coincidencia con el inicio de la barra. En la sección 2, el valor de corte es menos 80, es un corte negativo. Recordemos que yo estoy viendo la barra desde la derecha, es decir, que los cortes positivos irían, en este caso, en esta dirección, y los cortes negativos irían hacia la derecha. Quiere decir que el valor de menos 80 de la sección 2 me va a quedar acá escondido en esta barra. En 3, el valor de corte es 61 kilonewtons, entonces lo dibujo. En 4 es de 21, en 5 es de 1 y en 6 es de menos 9. Ahora voy a trazar la variación de este esfuerzo entre sección y sección. Recordemos la relación funcional que existe entre estos diagramas. Y entonces, si tenemos en este parante, en este pie del pórtico, una variación, digamos, una carga que es constante, la variación del diagrama de corte será lineal. Entonces, sin miedo a equivocarnos, entre el punto 0 y el punto menos 80, dibujamos una recta. Luego, entre 3 y 4, también a carga constante, tendremos una variación lineal del diagrama de corte y finalmente entre 5 y 6 también tendremos una variación lineal. Dibujamos ordenadas de corte, prestemos atención, este rayado, como decíamos en las clases anteriores, no es un relleno del diagrama, representan algunas ordenadas de corte intermedias o de secciones intermedias. Por eso van con este sentido en el pie del pórtico y con este otro sentido en el travesaño. Ponemos los signos, es muy importante, digamos, colocar los signos, saber que en este caso, por ejemplo, el pie tiene un corte negativo, mientras que el travesaño tiene un corte positivo casi en la totalidad de la barra, ¿no? Hay un sector simplemente al final que es de corte negativo. Vamos a dibujar ahora el diagrama de fuerzas de momento flector. Para eso también encolumnamos, acá no me entra, digamos, en el slide, pero a partir de ese diagrama de corte que yo había dibujado, a la derecha podría estar dibujando el diagrama de momentos, entonces vería la correlación entre las cargas, el corte y el momento. Dibujamos entonces los valores
en 1 es 0, el momento. En la sección 2, el momento es menos 160. Entonces, lo dibujamos. Menos 160, los valores de negativos de momento van dibujados hacia arriba. En 3 también es menos 160. En 4 es 4. En 5 también es 4. Y luego tenemos 0 en la sección 6. Ahora vamos a dibujar la variación entre secciones de este esfuerzo de momento flexor. Empezamos por la sección 1, en que el momento era 0, y en la sección 2, el momento era menos 160 kN. Entonces teníamos o habíamos partido de una carga constante. Si recordamos, el esfuerzo de corte era lineal. Por lo tanto, la variación del esfuerzo de momento será según una parábola de segundo grado. Para eso tenemos que trazar las tangentes extremas, luego las tangentes intermedias para poder dibujar esa curva. Y acá podremos hacer el siguiente análisis. Partiendo de la sección 1 y su valor de momento, que es 0, intentar construir ese triángulo rectángulo con un valor unitario de cateto adyacente o con un valor, unitario de desplazamiento según el eje de la barra y con una ordenada que va a estar indicada por el valor de corte en esa sección, que es la derivada del momento. Y todo esto para establecer esa hipotenusa del triángulo rectángulo, que era parte de esa recta tangente a la curva en esa sección 1. Pero en este caso vemos que la derivada de ese esfuerzo de momento flexor, que es el corte, es 0. Y entonces la tangente va a ser horizontal, es decir, va a coincidir con el eje de la pieza. Entonces, si la tangente tiene este mismo, coincide con esta línea y a su vez tenemos el valor del momento flexor en la sección 2 en este punto, podríamos estar uniendo este punto con la mitad, ¿sí?, de la luz de esta barra. Y ahí tendríamos la otra tangente extrema. Dibujamos tangentes intermedias dividiendo cada una de esas dos tangentes extremas en igual cantidad de partes y luego apoyamos esa curva, esa parábola de segundo grado. Lo mismo vamos a hacer entre las secciones 3 y 4, ¿sí? En 3 teníamos menos 160 kN y en 4 tenemos 4 kN. Es un valor muy chiquito, muy pequeño. Pero de todas maneras tenemos que establecer las tangentes extremas para poder dibujar esa parábola de segundo grado. Entonces, a partir del valor del momento en la sección 3, nos vamos a desplazar 1 metro en escala de longitudes hacia la izquierda. Hemos trazado ese valor unitario, ¿sí?, ese cateto del triángulo, y luego vamos a desplazarnos el valor del corte en esa sección 3. En la sección 3 el corte era de 61 kN positivo, es decir, que a partir de ese metro que nos desplazamos, de ese valor unitario, tenemos que subir, porque el corte es positivo, 61 kN. Tenemos los dos catetos del triángulo, establecemos la hipotenusa, que va a ser nuestra tangente extrema izquierda, ¿sí?, o correspondiente a la sección notable 3. Ahora tendríamos que establecer la otra tangente extrema a partir del valor del momento en la sección 4. Y simplemente lo que podríamos hacer es, a partir
de la mitad de la luz, es decir, a partir de los 2 metros, establecer el punto de intersección entre la mitad de la luz y esta tangente extrema que yo ya tenía trazada y unir con este valor de 4 kN. Y ahí tendríamos la otra tangente extrema. Luego dividimos en igual cantidad de partes y apoyamos la punta. Finalmente nos queda un sector muy pequeño de carga distribuida en la cual tendremos que construir nuevamente otra parábola de segundo grado correspondiente a este sector y tendríamos completado ya esa envolvente. Colocamos algunas ordenadas de esfuerzo de momento vector en el pie y en el travesaño y colocamos también los signos. Esta barra, este pórtico está prácticamente en su totalidad solicitado a un momento negativo. Finalmente vamos a establecer para este pórtico los diagramas de esfuerzos normales. Dibujamos nuevamente el pórtico, el eje del pórtico, y vamos a trazar entonces los valores indicados en el cálculo. En el caso del pie del pórtico, tenemos valores de compresión de 61 kilonewtons, tanto en 1 como en 2. Recordemos, los esfuerzos normales son constantes. Y en el travesaño tenemos también esfuerzos de compresión a lo largo de todo el travesaño, en este caso de 80 kilonewtons. Por tanto, establecemos los valores y dibujamos la envolvente correspondiente y ponemos los signos. Los signos son muy importantes porque nos están determinando si ese pórtico o si esas partes del pórtico están trabajando a tracción o en compresión, como en este caso. Ahora vamos a hacer una suerte de verificación si este pórtico realmente está en equilibrio, que en realidad la verificación del equilibrio habría que hacerla en todo elemento estructural, cuando uno calcula, cuando saca las reacciones de vínculo, y luego, como habíamos visto en alguna clase anterior, verificábamos en alguna sección simplemente con momento, con alguna ecuación de momento, y verificábamos si había equilibrio. Bueno, en el caso del pórtico, vamos a verificar a partir de esta determinación de todas las fuerzas que están actuando a un lado y al otro, si el nudo está en equilibrio. El nudo tiene que estar en equilibrio, si no el pórtico no estaría equilibrado. Lo que vamos a hacer es buscar entonces o hallar el equilibrio en el nudo. Vamos a traer los valores, para recordar los valores con los que estuvimos trabajando, y vamos a dibujar como una suerte de nudo explotado. ¿Sí? Tendríamos el nudo y tendríamos la sección 2, que está inmediatamente antes del nudo, y la sección 3, que está inmediatamente después del nudo. Es como si hubiéramos hecho una suerte de zoom, ¿sí? Explotamos o agrandamos para ver un poquito mejor qué está pasando. Entonces vamos a analizar las dos secciones e independientemente del esfuerzo, de cómo se denomina o cómo estamos llamando al esfuerzo, vamos a ver qué fuerzas están actuando en cada sección. Entonces, si nos paramos en la sección 2 y vemos a izquierda, de pronto vamos a observar que tenemos una fuerza, en este sentido, de 80 kilonewtons, y otra fuerza, en este sentido, de 61 kilonewtons. Pero además tenemos un momento de 160 kilonewton metro
antihorario. O sea, tenemos estos tres, digamos, elementos de la estática que están ocurriendo a izquierda de esa sección. Independientemente de que una fuerza u otra esté provocando corte o fuerza normal. Independientemente de eso, están esas fuerzas actuando a izquierda de esa sección. Ahora vamos a analizar lo que pasa en la sección 3. Y vamos a hacer el análisis también a izquierda, pero después vamos a ver, observándolo desde derecha, qué pasa. Entonces, si estamos en 3 y miramos a izquierda de 3, estaríamos viendo también una fuerza de 61 kilonewtons. Yo estoy parada acá en 3, miro a izquierda y estoy viendo esta fuerza de 61 kilonewtons. Pero si yo estoy parada en 3 y miro a derecha, estaría viendo una fuerza, en definitiva, que será la resultante de estas 3, 40, 20 y 1, y tendría, en definitiva, una fuerza igual y contraria, de 61 kilonewtons. De la misma manera, yo estaría viendo, a izquierda de 3, esa fuerza de 80 kilonewtons. Ahora, si yo, parada en 3, miro a derecha, esta es más fácil de ver porque es una sola, estaría viendo una fuerza de 80 kilonewtons, pero que va hacia la izquierda, no va hacia la derecha. Entonces la dibujo como si yo la estuviera viendo a derecha. Y por último, sigo parada en 3, miro a izquierda y estaría observando un momento de 160 kilonewtons antihorario. Pero si yo miro a derecha de 3, todas estas fuerzas, por sus respectivas distancias, estarían totalizando, por hacer la cuenta, un momento igual y contrario. O sea, 160 kilonewtons positivo. Entonces yo lo que finalmente tengo que hacer es totalizar todo lo que está llegando a ese nudo. O sea, ese nudo está formado por, o está, digamos, enmarcado por las secciones 2 y 3. Y las secciones 2 y 3 entonces tienen que formar entre ellas el equilibrio. Recordemos que son secciones infinitamente próximas. Entonces, todo lo que veo a un lado lo tengo que ver replicado y con sentido contrario hacia el otro lado para que el sistema esté en equilibrio. El equilibrio es 0. Si yo estoy parada en una sección, no tengo que tener ningún desplazamiento, ni en el sentido de las X, ni en el sentido de las Y, y ningún giro. ¿Por qué? El equilibrio es 0, no tiene que haber movimiento, ni traslaciones ni rotaciones. Si yo miro ahora nuevamente el resultado de todo esto, voy a ver que 80 kilonewtons a la derecha se me están equilibrando con 80 kilonewtons hacia la izquierda. Y 61 kilonewtons hacia arriba se me están equilibrando con 61 kilonewtons hacia abajo. Y 160 kilonewtons antihorarios se me están equilibrando con 160 kilonewtons horarios. Es decir, que este nudo, puedo decir, está en equilibrio. Si el nudo no estuviera en equilibrio, lo que debo hacer es, previo al recálculo de los diagramas de los esfuerzos de características, debiera revisar las reacciones de vínculo. Muy probablemente las reacciones de vínculo las tenga mal halladas o las tenga, a veces lo que sucede es que las tengo invertidas de alguna manera, no me di cuenta en algún momento y tendría que revisarlas para rehacer los diagramas de esfuerzos característicos. Es raro que si yo hice todos los diagramas de esfuerzos, es decir, calculé los esfuerzos, luego hice los diagramas y fui verificando con algunos tips que hemos ido viendo y me han dado bien, es muy raro
que luego encuentre que el nudo no esté equilibrado, como en este caso, ¿no? Que no estuviera equilibrado. Pero, de todas maneras, podría pasar. Muchas veces cuando uno tiene un error o detecta un error, a veces cuando revisa, vuelve a pasar sobre el mismo error sin darse cuenta. Siempre la recomendación es revisar a partir de las reacciones de vínculo. Vamos a hacer ahora otro pórtico, un poquito más sencillo, también un pórtico de un travesaño y un pie, es decir, dos barras. Pero en este caso, en vez de estar con dos apoyos, o sea, un apoyo fijo y un apoyo móvil, está empotrado. La carga uniformemente distribuida que está actuando sobre el travesaño ya está convertida en una carga concentrada equivalente de 20 kN y el pie está accionado por una carga puntual de 10 kN. Siempre lo primero, recordemos, es determinar las reacciones de vínculo y recordemos que en todo empotramiento, además de una reacción vertical y una reacción horizontal, es decir, una fuerza reactiva expresada en sus proyecciones X e Y, siempre va a aparecer un momento reactivo, es un par que está impidiendo todas las rotaciones. Es muy importante que no nos olvidemos de este par en el empotramiento. Una vez que hayamos las reacciones de vínculo, vamos a determinar las secciones notables. Siempre empezamos de izquierda a derecha. Esto es muy importante para, no solamente por un tema de orden, sino también para que no nos confundamos al ir realizando el ejercicio. Entonces, la primera sección notable será al inicio de este travesaño, en coincidencia con el inicio de la carga uniformemente distribuida, y la segunda sección notable será al final de este travesaño, que coincide con el final de esa carga uniformemente distribuida y coincide también con esas secciones que marcábamos antes del nudo. Luego tenemos que determinar la sección 3. Y es un error muy frecuente, por eso lo traigo acá, el seguir, digamos, con el recorrido del pórtico sin más. Pero en rigor, hace un rato yo había comentado que tenemos que ser muy rigurosos en el recorrido o en ese barrido de las barras y siempre, absolutamente siempre, hacer ese barrido de izquierda a derecha. Y habíamos dicho que en los pies de los pórticos, izquierda era abajo y derecha era arriba. Entonces, si yo soy rigurosa, tendré que recorrer este pie de abajo hacia arriba. Por eso es que la sección 3 va a estar ubicada abajo y la sección 4 va a estar ubicada un poco más arriba. Y así sigo recorriendo hasta que llego al final de esa barra, ¿sí? Sección 5 después de esa carga puntual y sección 6 inmediatamente, digamos, antes de llegar a este nudo. Bueno, una vez que establecí esas secciones notables, sí estoy en condiciones de hallar los esfuerzos característicos en las secciones notables. Hago una tabla para ordenarme un poco más y comienzo a calcular los esfuerzos en esas secciones. En 1 el corte será 0. En 2 el corte será estos 20 kilonewtons accionando hacia abajo, o sea, menos 20 kilonewtons. En 3 yo ya estoy mirando desde la derecha, ¿sí? Entonces, parada en 3, tengo que ver a izquierda de 3 qué fuerza me está generando corte. Es decir, una fuerza genera corte cuando coincide la dirección con la dirección de la sección. Si se fijan, la dirección de la sección de 3 coincide con la HE. Esa H está yendo en este sentido. Si yo estoy mirando de acá, el sentido sería hacia abajo, por eso es corte negativo.
Voy a 4, miro a izquierda, encuentro exactamente lo mismo. Voy a 5 y entre 4 y 5 apareció esta fuerza de 10 kilonewtons, es decir, que entre la de 10 que iba hacia abajo y la de 10 que va hacia arriba se compensaron y ahí tenemos corte 0. Y en 6 también tenemos corte 0. Ahora vamos a establecer los esfuerzos de momento flexor. Empezando por 1, de 1 a izquierda, tengo 0 como momento. En 2 tendría 20 kilonewtons por 1 metro, giro negativo, menos 20 kilonewtons metro. En 3 miro a izquierda y si bien ninguna de las fuerzas reactivas generan momento porque no hay distancia, sí tengo el momento reactivo, ese momento de 40 kilonewtons metros. Entonces, ese es el esfuerzo de momento flexor que tengo en esa sección 3. No me tengo que olvidar de eso. Luego voy a 4 y además de ese momento de 40 kilonewtons metros, tengo a H de 10 kilonewtons por 2 metros, giro negativo. Así que sería la sumatoria de esos dos momentos me da 20 kilonewtons metros. En 5, que es una sección infinitamente próxima, la sección 4 también vuelvo a tener 20 kilonewtons metros. Y en 6, si hago la cuenta, puedo hacer la izquierda o puedo hacerla a la derecha y tendría lo mismo, 20 por 1, 20, ¿sí? A derecha, recuerden que cambia de signo. Siempre cuando estoy calculando los esfuerzos, yo lo voy haciendo izquierda de la sección. Y pongo el signo que me da realmente izquierda. Ahora, si yo a izquierda supongamos que tengo muchas variables, tengo muchas fuerzas, y de pronto a derecha tengo muy poquitas y me conviene calcular a derecha, tengo que prestar atención de cambiar el signo de lo que me manda a la derecha, ¿sí? O sea, si a derecha, supongamos, me dio un momento negativo, ¿sí? Yo entonces tengo que cambiar el signo, porque la que manda, la que rige, es la convención de signo a la izquierda de las secciones. Bueno, ahora vamos a los esfuerzos normales. Empezamos en 1, miro izquierda, no tengo esfuerzo normal. En 2, a izquierda tampoco. En 3, a izquierda, la fuerza reactiva BE de 20 kilonewtons se está comprimiendo a esa sección 3, por lo tanto, podríamos afirmar que tengo 20 kilonewtons de compresión, por eso el signo negativo. En 4 lo mismo, en 5 lo mismo y en 6 lo mismo. Si yo quisiera hacer una verificación rápida acá, podría ver de 6 a la derecha y tendría que encontrar algo igual y contrario. 6 a la izquierda encontré 20 kilonewtons comprimiendo, en este caso hacia la derecha. De 6 hacia la derecha encuentro 20 kilonewtons también comprimiendo, obviamente, 20 kilonewtons que van hacia la izquierda. Bueno, estamos en condiciones de dibujar o trazar en escala esos diagramas de esfuerzos característicos de corte, momento y normal. Recordemos que las escalas de trabajo pueden ser muy distintas en cuanto a su unidad. Es decir, puedo estar trabajando con una escala de longitudes que tenga una unidad, luego con una escala de fuerzas que tenga otra unidad, una escala de corte distinta, una escala de esfuerzo de momento distinta y una escala de esfuerzos normales distinta. Es decir, las escalas en cuanto a su unidad pueden ser distintas, ¿sí? Dependerá de la magnitud de los esfuerzos, de las cargas, de los esfuerzos, dependerá de las longitudes de barras, que yo adopte una unidad u otra. Tenemos los valores a mano para ir trazando los diagramas. Vamos a empezar a trazar el diagrama de corte. Vamos a empezar por
la sección 1. En 1 el corte es 0, no me muevo de ahí. En 2 el corte es menos 20, es decir, que a partir de la sección 2 tengo que ir para abajo 20 kilonewtons, ¿sí? O sea que tendría ese valor de 20 kilonewtons, digamos que escondido o superpuesto a este eje del parante. Luego en 3, que estamos acá, tengo un corte de menos 10 kilonewtons. Recordemos que siempre los pies de los pórticos los miramos desde la derecha, entonces si yo me tengo que desplazar hacia abajo, porque ese valor de corte es negativo, me desplazaré en este sentido. En 4 también tengo menos 10 kilonewtons. En 5 tengo 0 y en 6 también tengo 0. Es decir, ya tengo todos los valores determinados de los esfuerzos en esas secciones notables. Ahora voy a trazar las variaciones que me van a determinar la envolvente de ese diagrama. Bueno, en 1 el corte era 0 y en 2 era menos 20, que estará en algún punto a escala por acá abajo. Entonces, como la variación, digamos, de la carga era una carga constante, la variación del diagrama de corte va a ser lineal. Entonces, 1 el corte en la sección 1 que era 0 con el corte en la sección 2 que era menos 20. Luego tengo que unir lo que pasa en la sección 3 con lo que pasa en la sección 4. Bueno, entre 3 y 4 no había variación de carga, por lo tanto, sin lugar a dudas, el diagrama de corte es constante. Y entre 5 y 6 no había carga, pero tampoco hay valores, digamos, de corte, o sea, 0 y 0, por lo tanto, se va a mantener constante en 0 el corte. Vamos a dibujar ordenadas de corte. Dibujamos también, expresamos los signos. Este pórtico está teniendo corte negativo tanto en su travesaño o dintel como en gran parte de su pie. Podemos ahora ir a el trazado del diagrama de momento flector. Vamos a dibujar primero los valores de esos esfuerzos en las secciones notables. En 1 es 0, no me movería de este punto. En 2 es menos 20. Los momentos negativos se dibujan hacia arriba. Luego en 3, que sería esta sección, es 40 positivo. Se dibujaría hacia abajo. En 4, el valor de momento es 20. En 5 igual. Y en 6 igual. Entonces ahora tengo que trazar las variaciones entre secciones. Bueno, empiezo por trazar la variación de la sección 1 a la sección 2. En 1 el momento es 0 y en 2 el momento es menos 20. Yo podría empezar a trazar un triángulo rectángulo para determinar la recta tangente a esa curva de segundo grado que va a ser la variación del momento flexor entre las secciones 1 y 2. Cuando yo me corro 1 metro a partir del valor del momento en la sección 1 y luego tengo que desplazarme, el valor del corte, encuentro que el corte es 0, ¿sí? El corte es 0. Por lo tanto, si su derivada es 0, la tangente es horizontal. O sea que la tangente coincide con el eje de ese travesaño. Lo que yo puedo hacer entonces, cosa que ya hice en otros ejemplos, es unir el punto de momento de la sección, digamos, de
el otro extremo de esta curva, con la mitad de la luz. Y de esta manera tendría determinada la otra tangente extrema. Tengo una tangente extrema, otra tangente extrema, divido las dos tangentes extremas en igual cantidad de partes y ahí voy a apoyar, voy a dibujar la curva, que va a ser una curva de segundo grado. Tengamos siempre presente cómo es la variación según la relación funcional que hay entre los diagramas. Si teníamos carga constante, el corte variará según una función lineal, una función de primer grado, y el momento variará según una función de segundo grado, una función cuadrática, parábola de segundo grado. Ahora vamos a establecer la variación entre las secciones 3 y 4. Recordemos que entre 3 y 4 no había variación de carga, el corte se mantenía constante. Si yo voy a las secciones 3 y 4 veo que es el mismo valor de corte, por lo tanto la variación entre ambas secciones en cuanto al momento flexor va a ser según una función de primer grado, es decir, va a tener una variación lineal. Luego entre 5 y 6 voy a tener una constante de momento flexor, voy a tener el mismo valor, una constante. Voy a poner algunas ordenadas de fuerza de momento flexor. Y muy importante, siempre poner signos para recordar y para visualizar inmediatamente cómo está trabajando esas barras, en este caso este pórtico, parte con momento positivo, parte con momento negativo. Luego en el dimensionado veremos todas estas cuestiones, cómo van, digamos, encajando, qué quieren decir, pero es muy importante no olvidarse de los signos. Y por último, el esfuerzo normal. Dibujamos nuevamente el eje de la pieza, en este caso del pórtico. Recordemos que el esfuerzo normal no guarda relación ni con el diagrama de momentos, ni con el diagrama de corte, ni con el diagrama de cargas, es decir, es totalmente independiente. Dibujamos entonces los valores. En el travesaño hay 0 valor de esfuerzo normal, pero en el parante o en el pie de este pórtico tenemos un esfuerzo negativo, es decir, está toda esa parte del pórtico comprimida. Muy importante acá también colocar el signo del esfuerzo normal. Y ahí ya tendríamos entonces terminado el diagrama de los esfuerzos característicos de este pórtico. Por supuesto que también podríamos hallar el equilibrio en el nudo para mayor seguridad. En este caso vamos a pasar a otro ejercicio, que es un ejercicio de una viga Gerber, una viga con articulación K, cuyo análisis de cómo funcionaba ya lo hemos visto en clases anteriores. Hemos desarrollado cómo obtener las reacciones de vínculo y ahora vamos a ver cómo obtener los esfuerzos característicos y dibujar consecuentemente los diagramas de características. Siempre, absolutamente siempre, no nos cansamos de decirlo, hay que poner el sistema en equilibrio, hay que hallar las reacciones de vínculo y en todo caso no solamente hallarlas sino también revisarlas, porque si las reacciones de vínculo están mal halladas, los diagramas de esfuerzos característicos también nos van a dar mal. Seguramente en algún momento nos va a saltar el error cuando querramos construir esos diagramas o sacar esos esfuerzos en lugares en donde sabemos que el momento, por ejemplo, tiene que dar 0, nos va a dar algún valor distinto de 0, o lo que vulgarmente decimos, no nos van a cerrar esos diagramas. Por eso, bueno, es muy importante revisar, estar seguros que las reacciones de vínculo están bien halladas. En este caso, bueno, ya las
tenemos determinadas para A, para B y para C. Y vamos a determinar ahora las secciones notables. Esto es exactamente igual que para cualquiera de los elementos que vimos hoy o que vimos en las clases anteriores en vigas. Es decir, vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha en orden, determinando una a una las secciones notables en coincidencia con principio-fin de barra, principio-fin de carga distribuida, antes y después de los apoyos o nudos, antes y después de las cargas puntuales. Esos son los 4 tipos de secciones notables. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, inmediatamente después del apoyo A, que coincide con el principio de la carga uniformemente distribuida y coincide con el principio de la barra, determinamos la sección 1. Seguimos inmediatamente antes del apoyo B, la sección 2, inmediatamente después del apoyo B, la sección 3. Vamos a establecer para estas piezas que tienen articulación, lo mismo sucedería para los pórticos o arcos triarticulados. Vamos a establecer, les decía, 2 secciones notables más. Una será antes de la articulación y otra será después de la articulación, porque en torno a la articulación vamos a tener que hacer una verificación, un poquito más adelante lo veremos de qué se trata, pero en todo caso tenemos que establecer secciones notables antes y después de la articulación K para establecer los esfuerzos característicos de esas secciones notables. Entonces, la sección 4 estará ubicada inmediatamente antes de K y la sección 5 inmediatamente después de K. Seguimos recorriendo la barra inmediatamente antes de la fuerza de 20 kilonewtons, indicamos una sección notable, en este caso la 6, inmediatamente después la sección 7 y por último, inmediatamente antes del apoyo C y en coincidencia con el final de la barra, indicamos la sección 8. Una vez que determinamos todas esas secciones notables, el siguiente paso será, como siempre, calcular los esfuerzos en esas secciones notables. Dibujamos un cuadrito para ordenarnos con las secciones y en las siguientes 3 columnas vamos a ir colocando los esfuerzos que calculamos, empezando por la sección 1. A izquierda de 1, el corte está originado por esa fuerza BA de 37,5 kilonewtons, va hacia arriba, por tanto genera un corte positivo. En 2, actuó la fuerza, esta concentrada equivalente, dejando un total de corte de 42,5 kilonewtons negativos. En 3, empuja esta fuerza B sub B hacia arriba, generando en definitiva un corte de 10 kilonewtons. En 4 no hay variación de lo que veníamos teniendo de corte, en 5 tampoco, es decir, miramos a izquierda de esas secciones y no encontramos variación, en 6 tampoco, en 7 actúa esta carga de 20 kilonewtons, o sea que tendríamos en definitiva, por esa suma algebraica, 10 kilonewtons de corte negativos. Y en 8, que es la última sección, también tendríamos 10 kilonewtons de corte negativo. Ahora vamos a pasar a hallar los esfuerzos de momento flexor en cada una de esas secciones. En la sección 1, miramos a izquierda y tendremos momento 0. En la sección 2 ya tendremos la fuerza de 37,5 kilonewtons por 4 metros, giro positivo, y la fuerza de 80 kilonewtons por 2 metros, giro negativo. Haciendo esa cuenta nos da menos 10 kilonewtons metro. En la sección 3 tendremos el mismo valor, 2 y 3 son secciones infinitamente próximas. En la sección 4, si bien
tenemos casi las mismas fuerzas, las distancias han cambiado. Tenemos que hacer la cuenta otra vez, 37,5 kilonewtons por 5 metros. Sería giro positivo, 80 kilonewtons por 3 metros, giro negativo, y 52,5 kilonewtons por 1 metro, giro positivo. Vamos a hacer esa cuenta, vamos a expresarla, vamos a sacar todos los números, y en esta sección 4 nos dio 0 el momento. Esta sección 4, recordemos, está infinitamente antes de la articulación K. Y justamente eso es lo que hay que verificar, que en torno a K el momento sea 0. Porque la articulación K no se va a poder hacer cargo de ningún momento. Entonces, una verificación que tenemos que hacer en el caso de los elementos que tengan articulaciones es que en torno de la articulación el momento sea 0. En 5 también el momento va a ser 0. 4 y 5 son secciones infinitamente próximas. En 6 tengo que hacer toda la cuenta otra vez a izquierda, o puedo hacerlo por derecha y le cambio el signo. En este caso son 10 kilonewton-metros. En 7 igual, sección infinitamente próxima a 6. Y finalmente en 8 el momento es 0. Si miro de 8 a derecha me da 0. Y esfuerzo normal, esta barra no va a tener en ninguna de las secciones. Si yo miro de 1 a izquierda no encuentro nada, de 2 a izquierda tampoco, es decir, al no tener fuerzas horizontales, ya sea activas como reactivas, es decir, no hay ninguna carga que sea inclinada, que genere una proyección horizontal y por tanto una reacción horizontal, no va a tener esfuerzo normal. A continuación lo que hacemos será trazar los diagramas. Ponemos los valores cerquita, así los tenemos a mano para ir trazándolos. Y bueno, en este caso encolumnamos, según el eje de la pieza, el diagrama de cargas, encolumnamos el eje perfectamente para dibujar el trazado de los esfuerzos de corte. Bueno, en 1 el corte es de 37,5, es decir que subiremos en escala el valor de 37,5. En 2 es de menos 42,5, bajaremos en escala menos 42,5. En 3 será de 10. En 4 también será de 10. En 5 también. En 6 también. En 7 será de menos 10, es decir que voy a tener 10 hacia abajo, y en 8 de menos 10. Ahora tendré que trazar la variación de este diagrama de corte de sección a sección. Entre 1 y 2 tengo carga constante, es decir que el corte variará según una función lineal, ¿sí? Una función de primer grado. De 1 a 2 variará según una función lineal. Entre 3 y 6 tengo exactamente el mismo valor de corte, ¿sí? De 3 a 6, que son 10 kilonewtons. Es decir que el corte se mantiene constante a lo largo de todas esas secciones. Recién en 7 bajo a un valor de menos 10, que se mantiene constante hasta la sección 8. Ahí ya tengo determinado entonces mi envolvente de corte, trazo algunas ordenadas de corte y pongo los signos. Muy importante poner los signos, no nos olvidemos de eso. Y otra cuestión importante que podemos ir viendo es el lugar en donde el corte se hace 0, ¿no? Por ejemplo, en este punto el corte se hace 0. Y recordemos lo que habíamos hablado la vez pasada respecto de la importancia cuando a partir de la clase que viene empecemos a dimensionar elementos a flexión, la importancia
del máximo valor de momento que se produce en una pieza, porque ese máximo valor de momento nos va a determinar justamente el valor de dimensionamiento. Si bien ahora vamos a dibujar los momentos en las distintas secciones notables, vamos a obtener un valor máximo de todos los momentos posibles de esa barra, que a veces coincide con alguna sección notable y otras veces no coincide, como vamos a ver en este caso, que no coincide con una sección notable. Y la manera de hallar ese valor de momento de esfuerzo máximo con el cual dimensionar a posteriori será a partir de la determinación de su derivada cero, ¿sí? Y la derivada cero se está produciendo en este punto. Entonces, en este punto vamos a hallar luego el valor de momento. Bueno, es decir, ese punto va a ser el x0, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora a trazar el diagrama de momentos flectores. Vamos a dibujar el eje de la pieza, adoptar una escala de momento y empezar a dibujar los valores de esfuerzo de momento en las distintas secciones. En 1 es 0, en 2 es menos 10, en 3 es menos 10, en 4 y 5 es 0, en 6 y 7 es 10 y en 8 es 0. Bueno, vamos a trazar las variaciones. Vamos entonces a determinar que si la carga es constante, el corte era lineal y el momento entre 1 y 2 será una parábola de segundo grado. Entonces vamos a determinar las tangentes extremas a partir del valor del momento 0 en 1, 1 metro a la izquierda en escala de longitud y tenemos que subir entonces 37,5 kilonewtons. Luego trazo de esa tangente y luego uno este punto con la mitad, digamos, de la luz, donde la mitad de la luz intersectó a esta primera tangente extrema, determino la otra tangente extrema, dibujo las tangentes intermedias, algunas tangentes intermedias, y sobre ellas la curva. De la misma manera, a partir del valor del esfuerzo de momento en la sección 3, voy a tener que ver cuál es la variación hasta la sección 4. No había carga, digamos, variación de carga en el diagrama de cargas. El corte era constante y por tanto el momento va a tener una variación lineal. Lo mismo en 3, 5 y 6. Y finalmente lo mismo entre 7 y 8. Dibujamos algunas ordenadas de momentos, secciones intermedias y ponemos los signos. Bueno, esfuerzo normal no tiene esta barra, pero sí vamos a retomar lo que dijimos hace un rato respecto de la obtención de ese momento máximo, que ya a partir de la clase que viene lo vamos a necesitar para dimensionar nuestras piezas que están solicitadas a flexión. O sea, la flexión es producida por un esfuerzo de momento flector, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que en el caso de esta barra, si nosotros nos fijamos en el cuadro, los esfuerzos de momento en las secciones notables, notamos valores, bueno, entre menos 10 y 10 kilonewtons metros, pero básicamente a la vista de este diagrama vemos que esta curva está generando algún valor que es superior a estos valores de 10 o menos 10 kilonewtons metros. Entonces tenemos que hallar cuál es el máximo valor, digamos, que está generado en esta curva, es decir, donde, digamos, la panza de esta curva tiene su máximo valor. Ese valor, como ya vimos en clases
anteriores va a ser determinado primero hallando cuál es exactamente la sección o a qué distancia se encuentra la sección en donde se produce ese máximo valor. A qué distancia del inicio de la parábola, ¿sí? Entonces, esa distancia se llama x0, va a estar determinada por el valor de corte al inicio de la parábola. Recordemos que siempre tenemos que estar viendo la derivada. En este caso, la derivada del momento es el corte. El corte en esa sección 1, que es donde se inicia la parábola, es de 37,5 kilonewtons. Y la carga es de 20 kilonewtons metros. Bueno, hallando esta razón, vamos a obtener la distancia a la cual se produce ese valor de momento máximo, en este caso 1,88 metros. Este es un buen ejemplo para darnos cuenta que aquel primer análisis que habíamos hecho en una viga simplemente apoyada, con simetría de cargas y de apoyos, que obteníamos ese máximo valor de momento por la ecuación Q por L cuadrado sobre 8, yo les había dicho, tienen que ocurrir simetría de cargas y simetría de apoyos para que el momento máximo se produjera justo en la mitad de la barra y poder recurrir a esa ecuación para obtenerlo. Pero en este caso, si bien podríamos decir que hay una simetría en cuanto a la carga entre estos dos apoyos, sin embargo no hay una simetría de apoyos para la obtención de ese diagrama. No hay una simetría de carga en toda la pieza, es decir, no responde a ese patrón que habíamos visto. Entonces, indefectiblemente vamos a tener que obtener esa distancia, bueno, ya la obtuvimos, 1,88, a la cual se produce el momento máximo, y en ese punto obtener el valor del momento. Y como ven, 1,88 no coincide con la mitad de la luz. ¿Sí? No es 2 metros. 2 metros sería acá. Se produce un poquito más a la izquierda, ¿sí? 1,88, un poquito más a la izquierda. ¿Por qué? Como les decía recién, porque no hay simetría de cargas ni de apoyo en toda esta situación. Entonces, vamos a obtener el valor del momento ahí, en ese punto, ¿sí? Que está ubicado acá. Tendríamos 37,5 kilonewtons por 1,88. Y luego el pedacito de carga que está acá arriba, que estaría expresado por los 20 kilonewtons metros por 1,88, sería la concentrada equivalente ubicada en el baricentro, es decir que la distancia sería 1,88 sobre 2. Bueno, hacemos la cuenta y nos da que el valor del momento máximo es 35,2 kilonewtons metros. Pusimos bien grande para recordar que en todo ejercicio que veamos de ahora en más para dimensionar a flexión en cualquiera de sus variantes, vamos a ver 3 tipos de flexión, siempre vamos a estar trabajando con el máximo valor de momento de la pieza, o bueno, si fuera, por ejemplo, un pórtico y tenemos que dimensionar el parante, lo haremos con el máximo valor de momento en el parante. Si tenemos que dimensionar el travesaño, con el máximo valor de momento en el travesaño. Pero si la consigna fuera diseñar, digamos, o dimensionar con el mismo perfil, ¿no? El mismo tipo de elemento, todo el pórtico, bueno, tendremos que hallar el máximo valor de momento en todo el pórtico. Así que con esto terminaríamos la determinación de esfuerzos y la consecuente o el consecuente trazado de diagramas, que es la representación gráfica de esos esfuerzos. Y a partir ya de la clase que viene empezaríamos a dimensionar a flexión. Muchas gracias.